Pues hola, buenas tardes. Sí, estamos todos, yo creo que vamos a empezar. Vamos a presentar el nuevo libro de Corto Maltés, Bajo el sol de medianoche, que yo creo, sin equivocarme, que es el libro, el cómic más importante que se ha editado este año en Europa, no solo porque retoma las aventuras de Corto Maltés 20 años después de la muerte de su creador, Hugo Pratt, sino porque además es un cómic estupendo en el que estos dos autores que tenemos aquí han conseguido retomar ese espíritu de la obra de Hugo Pratt sin copiarla. La han actualizado, digamos, al siglo XXI. Un cómic que además era tan de su época, tan del siglo XX y sobre todo de principios del siglo XX. Y sin embargo ellos lo han conseguido actualizar al siglo XXI perfectamente. Bueno, soy Jesús Jiménez, escribo sobre cómic en la web de Televisión Española, además de compartir desde hace 8 años un programa de radio en Radio 5, Viñetas y Bocadillos, con Víctor Gómez, que está por ahí. Y como decimos, vamos a presentar el libro. Os recuerdo que luego, nada más terminar el libro, a las 7 menos 5 más o menos, los autores van a subir arriba porque las firmas van a ser arriba, no van a ser aquí. Y es importante también, pues, yo creo que este cómic, Corto Maltés en general, si a todos nos preguntaran un personaje que simbolizara la aventura en el cine, seguramente diríamos que Indiana Jones. Pero, sin embargo, si nos preguntaran por un personaje que simbolizara la aventura en el cómic, yo creo que ese personaje debería ser siempre Corto Maltés, por lo menos para nuestra generación. Un personaje que llevaba pues 20 años desde la muerte de su creador, como decimos, en 1995, esperando a que alguien le sacara de su retiro para compartir nuevas aventuras. Y estos dos aventureros que han rescatado a Hugo Pratt de ese exilio obligado no son más que los dos que tenemos aquí, Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero. Juan Díaz Canales, supongo que los conocéis si estáis aquí, pero vamos a presentarles brevemente. Juan Díaz Canales es uno de los mejores guionistas actuales del cómic europeo y además ha conseguido triunfar también en Estados Unidos, cosa que consiguen muy pocos guionistas europeos, y ha conseguido varios premios Eisner con su obra más conocida, que ya sabéis que es Black Sad, dibujada por Juanjo Guarnido, con la cual también además son profetas en su tierra porque el año pasado también consiguieron el Premio Nacional de Cómic. Además, Juan también pues trabaja en la industria de la animación, o trabajado porque ahora la cosa está un poco más complicada, y ha hecho storyboards, pues, por ejemplo, para películas como El último lince o Justin en la espada del valor, porque también es un gran dibujante, aunque muchos no le conozcáis, no conozcáis esa faceta, y creo que además en marzo, en abril de este año va a sacar un cómic también con guión y dibujo suyo con Astiberri. Y tenemos también aquí a Rubén Pellejero, que es uno de los grandes del cómic europeo ya desde hace muchos años, y además yo creo que también es uno de los herederos más directos de ese espíritu, digámoslo así, de Corto Maltés y de Hugo Pratt, porque uno de sus personajes más conocidos, Dieter Lumpen, también es un aventurero muy de época, también muy idealista. Es un personaje que yo creo que debe mucho a Hugo Pratt, y también, aparte de eso, pues es un gran dibujante que también ha conseguido, pues, entre otros premios, el premio a toda una carrera en el Salón del Cómic de Barcelona, y tiene también mucho éxito en Francia desde hace muchos años, trabaja casi siempre para allí, con obras también, por ejemplo, como El silencio de Malca, con Jorge Zedner, que también es su guionista en Dieter Lumpen. Y en fin, yo creo que, como decíamos, Corto Maltés no podría tener mejores compañeros de viaje, y querría preguntarles a ellos, para empezar, quién es para ellos Corto Maltés y qué significa para ellos la oportunidad de continuar sus aventuras. Venga, empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Gracias a Jesús también. Me he puesto colorado con esas cosas que dice del mejor guionista europeo. Y No he dicho nada que no sea cierto. Afortunadamente el fondo es rojo, o sea que se disimula bien, en cualquier caso. Pues yo creo que lo has definido bastante bien, lo que es Corto Maltés. En líneas generales, ese aventurero de referencia para toda una generación, es también un cómic de culto y de referencia, como lo era Hugo Pratt como autor. Y para mí en particular, pues es eso y un poco más. Es decir, para mí Corto Maltés supuso, digamos, el descubrimiento del cómic adulto. Cuando cayeron en mis manos las primeras revistas, la revista Totem, que yo heredé de uno de mis hermanos mayores, de mi hermano Rafa, pues tuve una especie de epifanía, un momento ahí de ¿qué es esto? ¿No? Qué maravilla, ¿no? Leyendo precisamente una historieta de Corto Maltés, en la cual descubrí
cómo con un medio tan aparentemente pobre como es el cómic, que pobre quiero decir, que se puede hacer con un papel y un lápiz, pues puedes expresar tantísimo, ¿no? Cómo puedes poner en imágenes conflictos ideológicos, conflictos morales, pasar un rato súper divertido porque estamos hablando de un cómic de aventuras, crear momentos de poesía que son difícilmente encontrables en otros lugares. Y bueno, como digo, para mí fue eso, un momento de revelación, y yo creo que en parte, si estoy en esto de los tebeos, es gracias a que un día cayeron en mis manos aquellas historietas de las etiópicas, ¿no? de Corto Maltés. Bueno, para mí, buenas tardes a todos. Para mí, ya lo he dicho otras veces, era un referente, sobre todo en mi época de aprendizaje, de cómo dibujar la aventura. Mucho más que como lector, en un principio, la obra de Hugo Pratt ya me sorprendió como, incluso antes de Corto Maltés, con su propio dibujo, ¿no? En toda su etapa que era para Italia e Inglaterra. Y Corto Maltés, claro, fue el ver la aventura de un modo muy diferente de cómo hasta entonces estaba dibujando y narrando, ¿no? Su utilización de los espacios, de los negros, si bien Hugo Pratt viene de una escuela clásica norteamericana, que también era una escuela que me interesaba. O sea, había en su dibujo una serie de mezclas del cómic americano y europeo y todo en su conjunto que era súper interesante, ¿no? Yo me acuerdo que en esa etapa en que los dibujantes teníamos referentes argentinos, italianos, mucho más que franceses en aquel momento. Había la discusión entre nosotros de si a los que gustaba Pratt y no gustaba Pratt, precisamente por ese lado de rompedor que tenían sus historias y su concepto del dibujo, ¿no? Esa estilización. Todo eso fue muy impactante para mí en su momento y siempre he estado ahí como un referente. De ahí, bueno, lo que tú has comentado de Dieter Lumpen fue un referente muy claro de cómo más o menos la aventura de Pratt me había fascinado, ¿no? Y bueno, fue ya posteriormente cuando se publicó en España con cierta tardanza del resto del país, en el caso de Francia, pues que descubrí sus obras, ¿no? Ha habido, en estos años que llevamos del siglo XXI, ha habido dos grandes retornos al cómic que muchos ya no esperábamos, como pueden ser Asterix y Obelix y este Corto Maltés. Mientras que los autores de Asterix y Obelix se han basado, yo creo que incluso demasiado, en el trabajo previo de los autores originales, yo creo que vosotros ha sido un acierto que hayáis mantenido el espíritu, pero sin embargo hayáis actualizado un poco el personaje sin olvidar esos valores fundamentales que tiene el personaje. ¿Ha sido complicado hacer eso? ¿Qué es lo que queríais hacer exactamente? Bueno, si pensamos en Asterix y Obelix, o sea, hay dos diferencias fundamentales entre las dos continuidades, digamos, del personaje. Para empezar, Asterix y Obelix tienen a Uderzo, que es uno de los coautores que está en vida todavía, con lo cual el respeto e incluso la supervisión directa de él pues debe ser máxima, ¿no? Y ahí me imagino que el margen de libertad creativa de Conrad y Ferry pues es un poco menor, lógicamente. No ha habido ni siquiera una pausa entre los últimos álbumes de Uderzo y la continuidad del nuevo equipo creativo. Y luego en el caso de Corto Maltés, nosotros nos hemos beneficiado, si se puede decir así, precisamente de eso, ¿no? De que ha habido un periodo, como comentabas tú antes, desde el año 95 que murió Pratt hasta nuestros días, que han pasado pues eso, más de 20 años, porque él murió en el 95, pero el último corto, Mu, me parece que está publicado en el 92, o sea, han pasado más de 20 años desde el último álbum publicado de Corto Maltés. Pues eso, ha pasado un periodo que podemos decir de duelo, en el cual pues la gente, los lectores clásicos y aficionados al personaje, entre los cuales nos podemos incluir nosotros, pues hemos pasado yo creo por todos estados, ¿no? El estupor de pensar que nunca más va a haber aventuras de Corto Maltés, la duda, la hipótesis si habrá alguien que lo retome o no, y a lo largo de ese tiempo, al final, lo que nosotros estamos comprobando es que se ha creado realmente una necesidad por parte de los aficionados al personaje y de los amantes del universo de Corto Maltés,
se ha creado esa necesidad y la gente ahora, cuando vienen a las sesiones de firmas, nos dice que están agradecidos a nosotros por traer al personaje de vuelta, como si fuera una cosa que hubiéramos decidido nosotros en nuestra casa un día, ¿no? Es sintomático, quiere decir eso, quiere decir que en algún momento pues desapareció y le echábamos de menos. Y el hecho ese de que haya pasado tanto tiempo pues ha favorecido que la gente pues eso, que tuviera una cierta necesidad de personaje. Por otro lado, pues como decía, el personaje es diferente a Asterix también, en el sentido que en sí mismo representa la libertad. Es un personaje al que asociamos a libertad. Es un marinero que está con viajero impenitente. El mismo Hugo Pratt era casi un libertario también. Era una persona que se tomaba todo tipo de libertades creativas y que fue modelo para toda una generación de autores en ese sentido, ¿no? En el sentido de que tenía libertad de formato, libertad de temas, podía hacer un poco lo que le diera la gana. Entonces, digamos que la continuidad tenía, pues eso, tenía muy pocos condicionantes desde el punto de vista creativo, más allá del evidente respeto al personaje y bueno, que eso sí que nos ha importado mucho y hemos intentado que sea así, ¿no? Que el personaje fuera reconocible. Y en estos 20 años hay otro tema que me gustaría comentar. Bueno, no sé si os sentís un poco como Hugo Pratt, como Corto Maltés, con tanto viaje, tanta presentación por toda Europa. Y en estas presentaciones, en estos viajes, ¿estáis viendo que hay una nueva generación que se interesa por Hugo Pratt, que no somos los que lo leímos hace 20 años, sino que hay nuevos lectores que se interesan por Hugo Pratt, Rubén? Sí, digamos, una de las cosas que más nos satisfacen en su conjunto, digamos, es el hecho de que como tres franjas, digamos, de lectores, el lector, digamos, que ha conocido Corto Maltés desde sus inicios, que esperaba con cierta expectación, incluso temor, ¿no?, en la posible continuación del personaje. Luego un lector que desconocía el personaje en absoluto y un lector que lo conoce más que nada casi como figura icónica, ¿no? O sea, que Corto Maltés es un personaje que trasciende de lo que es la BD, la historieta, y es evidente. Y claro, no todo el mundo ha leído Corto Maltés, pero sí que mucha gente tiene el personaje en su cabeza como figura, ¿no? Pero sobre todo hay un nuevo lector que lo ha descubierto, y esto lo hemos visto. Hay un nuevo lector que desconocía incluso las aventuras de Corto Maltés, conocía su imagen, y este libro es uno de los factores que nosotros, digamos, nos interesa mucho, y además pienso que también es uno de los fines de la continuidad del personaje, es que lectores que tienen interés en leer las obras de Corto Maltés de Hugo Pratt, ¿no? Esto pienso que es súper positivo, ¿no? Porque de hecho es un poco, digamos, la finalidad un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué creéis vosotros que queda en este Corto Maltés vuestro? ¿Qué destacaríais que queda del Corto Maltés de Hugo Pratt? Y no sé si habéis querido evitar alguna parte del Corto Maltés de Hugo Pratt que nos convenciera. Evitar no porque en realidad a mí yo creo que me gusta todo de Corto Maltés. Pero sí que es verdad que hay una presencia, por ejemplo, que es una cosa evidente para cualquiera que lea el libro, hay una presencia menor del componente esotérico, ¿no? Que es un poco por donde fue derivando sobre todo Hugo Pratt en los últimos álbumes, en las Helvéticas y sobre todo en Mu. Es muy delicado retomar un personaje con vocación además de gran público y poner el acento, por ejemplo, en este aspecto esotérico que en un momento dado pues a mucha gente le puede echar para atrás porque es necesario tener mucha referencia cultural, es necesario tener una serie de conocimientos para seguir la aventura y entonces digamos que eso lo hemos dejado un poco voluntariamente de lado de momento. No sé qué más. Me lío. Es un poco, digamos, antes mencionábamos a Indiana Jones, que yo creo que Indiana Jones debe bastante a Corto Maltés, ¿no? Quizá sin Corto Maltés Indiana Jones no sería el mismo. Pero curiosamente en esa última etapa que comentas tú de Mu, por ejemplo, Corto Maltés se había vuelto un poco Indiana Jones, ¿no? Se dedicaba a buscar tesoros, a cosas esotéricas. Sí, pero por ejemplo a nivel narrativo se volvía un poco más críptico, un poco más complicado, digamos. Había menos peripecia, si quieres, aventurera y más referencia cultural, más referencia
un montón de lecturas y de temas que le interesaban sobre todo a Hugo Pratt y que son difíciles de seguir porque él en realidad nunca fue muy explícito en a la hora de meter información en los álbumes, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado más como referencia un poco a una etapa que yo considero dorada, ¿no? de Corto Maltés, que es la de los álbumes largos, que se corresponde un poco con Corto Maltés en Siberia y La Casa Dorada de Samarcanda, porque para mí, y yo creo que para Rubén también, es un poco el conjunto, ¿no? el resumen perfecto de todo lo bueno que tiene Corto Maltés, que tiene el personaje, todo ese universo de aventura, que es innegable porque está ejerciendo que era Genó de pirata, que es lo que es en el fondo, ¿no? Con todas aquellas aventuras, por ejemplo, en Siberia, persiguiendo los trenes cargados de oro, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo tiene toda esa carga política, ideológica, cuando nos está contando la Revolución Rusa. Al mismo tiempo es un héroe romántico, que es una cosa evidente. Pone el acento en algo que nos ha interesado mucho y que hemos retomado también nosotros, que son los valores, como pueda ser, pues eso, ¿no? El ponerse al lado de los más débiles, o cómo valora Corto Maltés la amistad por encima de todo. En fin, hemos tomado más como referencia, digamos, esa época, pero sin perder de vista un poco el conjunto de la obra de Pratt. Y Rubén, también lo que también habéis hecho en este primer álbum es llevar a Corto Maltés a territorios inexplorados, ¿no? A Alaska. ¿Por qué queríais sacarle un poco de, pues no sé, como otros paisajes más asociados a él, como pueden ser los mares del Caribe y demás? Sí, bueno, pero a ver, estamos hablando de un aventurero, entonces, bajo mi punto de vista, no es extraño ver a Corto Maltés prácticamente en ningún rincón del planeta. Y de hecho, es verdad que nunca había estado en el Gran Norte, en Alaska, y nos interesó mucho ponerla ahí precisamente por ese aspecto de novedad, pero al mismo tiempo es un espacio natural que digamos que no le es ajeno al personaje, porque bueno, lo hemos visto ya en las estepas siberianas, que no están tan lejos en cuestión de aspecto. Y luego, por otro lado, también tiene algo de pratianas, porque ya hizo Hugo Pratt el álbum de Jesuita Joe, que se desarrolla un poco en el mismo lugar, ¿no? Y en general el paisaje y la naturaleza entiendo que es muy importante y muy... casi funciona como un personaje más en las historias de Corto Maltés, y en nuestro caso pues no iba a ser menos, ¿no? Entonces el hecho de meter un sitio tan sugerente como pueda ser el Alaska o el Yukón, incluso llevarle más allá del círculo polar ártico, pues nos pareció que iba a aportar mucho, y sobre todo que la gente el lector que conoce al personaje se iba a sentir dentro de una aventura de Corto Maltés, del momento ese, ¿no? De que le ves interactuar pues con los grandes espacios, con una bajada por un río indómito como puede ser el Yukón, con aquellos desiertos helados de la isla de Melville, en fin, con todo lo que vemos en el álbum. Y Rubén, antes comentábamos pues que fue una de tus primeras influencias, Corto Maltés, Hugo Pratt. Y sin embargo, pues durante estos últimos años has ido evolucionando como autor. Claro, tu dibujo ha ganado en detalles, no sé si te lo exigen tus editores también, que sea más detallista, más... Y ahora, sin embargo, has tenido que volver un poco, ¿no? a esos orígenes. ¿Cómo ha sido este retorno? Para mí ha sido muy agradable, porque es verdad que durante un tiempo yo estaba más cercano a lo que se puede ver de este nuestro Corto Maltés, digamos, ¿no? A partir del Silencio de Malca mi estilo evolucionó mucho, la línea tomó una importancia mucho más fuerte, línea gruesa, el negro era de otro modo, era más en color todo lo que hacía. Pero anteriormente a esto mi trabajo era muy parecido a lo que he vuelto a utilizar con Corto Maltés. O sea, yo vengo de una escuela, es lo que he comentado, italiano, argentina, norteamericana, ¿no? Que abandoné un poco por intentar entrar en el mercado europeo. Sí, tú tienes un poco los mismos referentes que Hugo Pratt, ¿no? Sí, me acerqué un poco al concepto Milton línea clara Caniff, cuando ¿no? trabajaba para Francia. Pero anteriormente era referente americano, italiano, argentino. Mis grandes maestros de mis inicios fueron ellos, ¿no?
Y es por eso que para mí no ha sido nada extraño volver a esto, porque para mí es como trabajar con mucha naturalidad. Yo tan solo lo único que he hecho ha sido aportar elementos característicos del dibujo de Prat, digamos, integrarlos en mi dibujo. Pero pienso que lo importante es sentirse con naturalidad dibujando. Es entonces cuando narrativamente puedes funcionar bien. Si Corto Maltés se impusiera una copia, esto ya lo planteamos de un principio, ya lo dijimos, no queríamos hacer ningún tipo de copia, tanto Juan como yo, queremos sentirnos libres trabajando, ¿no? Y nuestro modo de acercamiento tiene que ser un modo natural. A eso sí, hemos cogido referencias que verdaderamente dan este espíritu, que es lo que nos interesaba, de la obra de Prat, ¿no? Pero ante todo era sentirse trabajando con naturalidad. Y en mi caso era tan solo, bueno, pues volver un poco a la aventura inicial de Interlumpen, a mis inicios como dibujante, pero no es nada forzado. Pero, o sea, Hugo Pratt para llegar a Corto Maltés también tuvo él una evolución. Y durante también, y durante Corto Maltés también. Y durante Corto Maltés y los primeros álbumes no se parecen nada a Mu. Es una cosa... Pero te quería preguntar, creo que hiciste varias pruebas, no sé si dos o tres pruebas ¿en qué se diferenciaban esas pruebas y qué tenía el estilo que elegisteis al final, ese estilo definitivo para imponerse a las otras? De entrada, claro, tuvo que haber un pequeño aprendizaje de volver a acercarnos un poco en mi caso, al dibujo de Prat, acercarnos o por donde podía más o menos tomarlo, ¿no? Y hicimos unas pruebas cuando ya más o menos teníamos algo claro en mente, hicimos 3 páginas que nos sirvieron para nosotros mismos básicamente y para mostrar a los editores, ¿no? Y luego, claro, vinieron también entre nosotros discusiones, por ejemplo, el tema formato de las tiras. Al final pienso que las tiras de Prat las tenemos mucho más ubicadas en el formato de cuatro tiras y en la prueba habíamos jugado con el formato vertical, que se alejaba mucho del espíritu en sí de Corto Maltés. Una serie de elementos que tenían que ir evolucionando, ¿no? Hicimos pruebas de este tipo. Una que era la prueba oficial de 3 páginas, pero aparte de eso, por mi lado, también hubo muchas búsquedas, sobre todo del personaje de Corto Maltés. Corto Maltés es un personaje que era muy difícil decir qué Corto Maltés tengo de referencia, porque hay 3 grupos muy claros, ¿no? La etapa inicial que Hugo Pratt, él todavía está buscando su personaje con un juego de líneas y tal. La segunda, que es la más definida, la etapa de Venecia, de Siberia y Samarcanda, es la donde puede escoger una referencia en su rostro. Y la tercera etapa, un poco para dejar de lado lo que Juan comentaba, que es, iba casi su grafismo es casi como una firma, casi era de un modo muy personal de él, ¿no? Y entonces acercarse por ahí era muy difícil, ¿no? Entonces escogí la etapa intermedia, pero al mismo tiempo es un poco un corto que mezcla muchas cosas de diferentes tempos de corto. ¿Y qué tiene ese dibujo, esas 4 líneas que hace Hugo Pratt? ¿Por qué creéis vosotros que tiene tanta fuerza? Que tiene, por ejemplo, esos cuadros que venden por ahí, para gente que no ha leído un TVO de Hugo Pratt en su vida, a lo mejor que se encuentran esos cuadros tan bonitos que te venden del rostro de Hugo Pratt, que en realidad son 3 líneas y 4 manchas. ¿Qué creéis que tiene ese dibujo? ¿Cuál es su fuerza? No sé. Yo como dibujante creo que es una gráfica, la de Pratt, fascinante. O sea, el propio rostro de Corto Maltés es muy seductor. O sea, la mirada de Corto Maltés, que es de las cosas más difíciles de pillar, digamos, ¿no? Y él es un gran... El dominio de la composición, con pocos elementos, la mancha, la utilización de la mancha, es todo un conjunto. Corto Maltés, el dibujo de Hugo Pratt es para estarlo analizando constantemente. Al principio puede parecer incluso sencillo, puede parecer que no busca la complejidad del dibujo ni la exageración en cuanto a decorados. Hugo Pratt con 4 líneas te hace un decorado, pero es como pones estas 4 líneas, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? A veces es mucho más fácil recargar una viñeta de elementos, pero en Pratt hay pocos, pero están en su sitio, ¿no? Y ubicarlo en el sitio exacto es donde está la propia fascinación del dibujo de Pratt, creo yo. ¿Y cómo se consigue dar esas pinceladas? Tú ahora, cuando has dibujado este libro, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo empezaste a intentar buscar ese estilo, ese camino, digámoslo así? ¿Y cómo has llegado a ese camino? ¿Has buscado la libertad de la pincelada, digámoslo así? Sí, digamos que el modo en que, incluso en el libro hay una pequeña evolución, ¿no? Que luego retomé incluso las primeras páginas para que tuvieran más unidad.
pero en sí es el elemento básico es la rapidez y el riesgo. Prat era un dibujante muy rápido a la hora de dibujar y corría muchos riesgos, o sea, manchaba de un modo espontáneo. Esto es lo que da frescura a su trazo. Es un poco, en los tiempos que corren actualmente, quizás en el dibujo realista no está tan marcado esta espontaneidad, ¿no? Se busca más el detalle, otras cosas. Pero Prat es un dibujo expresionista, ¿no? Dentro de un contexto de realidad, ¿no? Y ahí está un poco esa dificultad. Yo utilicé un poco ese mismo concepto, o sea, dibujar a la hora de entintar, ir muy rápido. El corto maltés está entintado de modo rápido y manchado también rápido, porque ahí está el riesgo. Pienso que esto es lo que me acercaba más un poco a ese espíritu, digamos, de su gráfica, ¿no? Y has tenido que repetir mucho las páginas con esta rapidez. No, esto fue las primeras páginas, porque entonces ahí estaba mucho más todavía con mi ralentí puesto y es normal, o sea, tenía que hacer, cuando llevas unas páginas te das cuenta, a nivel personal esto conviene cambiarlo porque a uno mismo pues no lo encuentra bien, ¿no? Pero esto ya forma parte del propio trabajo y digámoslo así, hay algunos dibujantes que también comentan que les cuesta coger el personaje y ya que cuando ya lo tienen cogido, a partir de ahí ya la cosa va fluida. Ya tienes cogido a Corto Maltés, ya digamos Sí, que en el próximo claro. álbum ya va a ir fluido. Si esto te ocurre con los propios personajes que uno crea, ¿cómo no va a ser con otro que tú retomas, ¿no? Es mucho más complicado. Pero sí que es verdad que a partir de la fluidez de todo un álbum, yo estoy convencido que Corto Maltés también va a evolucionar, va a tener, no sé, pienso que será mucho más Corto Maltés todavía, es mi modo de verlo. Yo creo que se nos olvida también a veces, perdona, que cuando nace Corto Maltés, la primera vez que lo dibuja Hugo Pratt, ya es bastante mayor. Ya tiene bastante mayor, tiene 40 o 40 y algo de años, con lo cual a esas alturas de su vida había hecho miles de páginas de cómic. Quiero decir que llega en un momento, le llega en un momento en el que ya tiene una maestría y un dominio del oficio que permite un poco esto que te preguntas, ¿no? Y, joder, ¿cómo puede resumir o crear esa sensación de espacio, esos momentos de poesía, esa expresividad que habla Rubén con tan poco? Pues entre otras cosas, pues eso, porque le llega un momento que ya domina mucho el oficio. Le llegó la fama y el éxito en un momento que ya dominaba perfectamente lo que era el dibujo, el entintado, los códigos de las historias de aventuras, entre otras cosas también porque su referencia pues eran los grandes maestros estos que hablaba Rubén, ¿no? Los argentinos y también pues Milton Caniff, etcétera, etcétera. Y yo creo que con Rubén pasa un poco lo mismo. El reto era muy grande, retomar el personaje, pero también ha llegado en un momento de plenitud y de madurez artística que hace pues que el resultado sea tan brillante por su parte, ¿no? Y durante mucho tiempo se especuló con que otro de los grandes, digámoslo así, discípulos de Hugo Pratt, que es Milo Manara, ni más ni menos, que pudiera hacerse cargo del personaje. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo habría hecho Manara? Tú, dime, Juan, si crees que lo podría haber hecho mejor o si su dibujo tan detallista, por ejemplo, no es el adecuado, porque Manara además fue el único dibujante que ilustró guiones de Pratt. O sea, ¿tú crees que podría haber hecho un buen Corto Maltés o no le pega? Sí, podría haber hecho un muy buen Corto Maltés, pero seguramente hubiera sido complicado verlo como una continuidad de la serie. Es decir, la aproximación que hemos tenido nosotros al personaje ha sido como venimos comentando, ¿no? Ha sido desde la total libertad creativa. No hemos tenido ningún tipo de imposición ni de los herederos ni por parte de los editores, pero es muy fiel a lo que el público, el lector clásico de Corto Maltés se puede esperar. Un Corto Maltés dibujado por Manara habría sido seguramente fantástico, no lo dudo, porque efectivamente hay ilustres precedentes de trabajo de Pratt y Manara, como puede ser El verano indio sobre todo. Incluso hizo una historieta corta, aquella de homenaje, que estaba muy chula también, a mí me gusta mucho. Pero se habría alejado un poco de esa continuidad, digamos, en el estilo gráfico de Pratt, que sí que podemos encontrar con Rubén. Yo creo que
que al final la idea buena era esa. Entre otras cosas porque cuando nos encargaron el proyecto no se trataba de hacer un corto maltés visto por Rubén Pellejero y Canales, sino una continuidad de la serie, un nuevo álbum de corto maltés, el álbum número 13. Y quizá con Manara hubiera sido más crítico en ese sentido. Y hablando de un dibujante tan excepcional como Hugo Pratt, a veces se nos olvida de que también era un gran guionista, sobre todo por los diálogos de Corto Maltés, esos dobles sentidos, esas ironías que tenían esos diálogos y también sus silencios. Yo creo que has conseguido un poco retomar también ese espíritu. Ha sido difícil. ¿Cómo se consigue que Corto Maltés hable como imaginamos que habla Corto Maltés? Pues leyéndolo muchas veces y disfrutándolo. No, a mí no me ha supuesto un esfuerzo en el sentido de que no me he puesto a estudiarme una posible técnica de diálogo de Hugo Pratt, perdón. Yo creo que más o menos la tengo interiorizada, pero como la tiene interiorizada un montón de lectores, como digo, lo digo honestamente, a base de leerlo, pues estás familiarizado. Y yo además, digamos que para mí ha sido una referencia siempre muy clara, y es lo que al principio de la charla lo he comentado. Para mí Pratt supuso mucho siendo adolescente y cuando me he metido en lo de los tebeos, pues siempre ha estado ahí como referencia. Y yo creo que algo de este tono irónico y de este tipo de diálogos pues se puede encontrar también rastreando en Blacksad, ¿no? En las otras cosas que he hecho. Entonces, digamos que no era algo que me resultara ajeno, no era como si me piden hacer algo que no he hecho nunca o que directamente pues está lejos de mi oficio. Yo creo que estoy algo familiarizado con ese tipo de diálogos y de tono literario que pueda tener la obra de Pratt. Y además, Corto Maltés es muy, muy de su tiempo, ¿no? Es un personaje que bebe mucho en las novelas de aventuras de Jack London, Stevenson. ¿Queríais también recuperar ese personaje, esa época, ese tipo de aventura? Sí, porque el mismo Pratt siempre se presentaba a sí mismo. Hoy en día le tenemos muy, muy idealizado y parece un monstruo sagrado del cómic y en cierta medida lo es. Bueno, se ha convertido en una leyenda, desde luego, y por méritos propios. Pero cuando lees las entrevistas que le hicieron en vida, etcétera, pues te das cuenta que él se presentaba precisamente como un heredero de una tradición de contadores de historias en la cual pues incluía a todos estos a todos estos grandes autores que estás citando tú, a Conrad, a Kipling, a Jack London, a otros menos conocidos, a lo mejor, que en su día fueron súper populares, pero que el tiempo ha ido un poco borrándole las huellas, ¿no? Como Salgari o como Zane Grey. Y de manera que para retomar un poco su universo y sus personajes, pues hay que ir a las fuentes también, ¿no? Hay que ir a lo que para él eran referencias. Pienso en todo este tipo de literatura de viajes, pero también muchas veces en el cine de los años 40 y de los años 50, y no solo el de aventura, sino también el cine policíaco. Esto que hablábamos antes por ejemplo, de los diálogos de Corto Maltés, yo creo que debe mucho a las películas de Humphrey Bogart, ¿no? Las adaptaciones de Halcón Maltés o de El Sueño Eterno, ¿no? Hay algo de ese tipo de diálogos tan sutil, que son muy fuertes en contenido, pero al mismo tiempo muy poco explícitos a la hora de ver a los personajes cómo hablan, que se encuentra en Corto Maltés y que buscando eso, buscando las referencias que el mismo Pratt tenía, pues podemos encontrarlas. Y además en los libros de cortos pues siempre le podíamos ver viéndose pues tomándose un coñac con Hemingway o siempre sacaba algún personaje, como decíamos, Jack London. Sin embargo, hay algo que me ha sorprendido de este álbum y que yo creo que no se ha comentado demasiado, que tú sacas muchos personajes históricos, como hacía también Hugo Pratt en todos sus álbumes, que les ayudaron a situar la historia en el momento exacto, pero tú has elegido para este TVO en concreto, has elegido yo creo que en minorías, pues por ejemplo el primer explorador negro que llegó al polo y que no se le reconoció, las luchadoras por las primeras libertades de la mujer, unas minorías muy concretas.
Pues porque das con ellos y te parecen personajes que merecen ser reivindicados de alguna manera. Y entonces, bueno, nosotros el altavoz que tenemos para reivindicar y para poner en negro sobre blanco, pues son los tebeos y lo utilizamos. Yo es algo que reivindico desde hace tiempo, ya con Black Sad, ¿no? Se pueden hacer obras de entretenimiento y al mismo tiempo pues poner temas que te importan, sobre los que crees que es necesario reflexionar y en ese sentido el utilizar personajes históricos que en su día hicieron cosas grandes y que al mismo tiempo han estado un poco arrinconados por la historia, pues es un medio muy bueno, ¿no? de poner esos temas que te interesan y reflexionar sobre ellos en voz alta. A mí me gustaría comentar un poco, Rubén, pues cómo es vuestro método de trabajo. ¿Cómo os comunicáis? Uno vive en Barcelona, ya sé que ahora es fácil con las nuevas tecnologías y demás, pero ¿cómo comentáis las ideas y hacia dónde va la historia? ¿Soléis coincidir? Sí, bueno, digamos que ahora estamos en el segundo, estamos en la fase inicial de comentar y aprovechamos la tournée, que es bastante extensa, pues para vernos in situ y estamos en esta fase de hablar dónde podemos ubicar al personaje, para dónde puede ir, lo comentamos bastante, ¿no? Pero en el primer libro, digamos que Juan ya, esto podías también comentarlo tú, ya tenía muy clara la idea de por dónde ir. Y básicamente fue ya cuando yo tuve la suerte de que Juan me envió todo el guión de golpe, no por fracciones, sino todo el guión. Y a la vez, al mismo tiempo, pues nada, me envió muchísima documentación. Y eso facilitó mucho mi tranquilidad de espíritu para enfrentarme a la obra, ¿no? Es cierto, porque me dediqué tan solo a buscar las referencias que él ya me había dado un material extenso. Y luego pues ha sido bueno, tú que lo comentabas, evidentemente por internet y sobre todo a nivel de cada 10 páginas, me parece que era, entregas yo le enviaba un poco los bocetos, lo comentábamos un poco y luego pues ya me ponía a daros el acabado. Era un modo muy sencillo porque digamos ya la historia estaba planteada toda ella de un tirón, ¿no? Lo otro era comentar qué cosas le habían gustado, qué cosas no le habían gustado, pero más o menos llegamos también a un bastante buen acuerdo y yo trabajé de un modo muy cómodo. Y ahora en el segundo sí que utilizamos la experiencia del primero pues para comentar más, queremos ensamblarlo mucho más entre los dos, o sea, corregir quizás esos momentos de no comunicación, que a lo mejor hubiera estado bien llamarnos por teléfono y no lo hacíamos, pues bueno, porque das por sentado que tienes ya un profesionalismo que lo va a perdonar todo, ¿no? Estas cosas son normales, ¿no? ¿Tenéis ya, digamos, un plan establecido? ¿Vais a hacer como hacía Hugo Pratt, que saltaba en el tiempo y en el espacio como le daba la gana? Claro. Claro que sí. ¿Queréis rellenar rellenar los huecos? ¿Os gustaría contar, por ejemplo, el final de Hugo Pratt o creéis que no, de Hugo Pratt no, de Corto Maltés, supuestamente perdido en la Guerra Civil Española? ¿Creéis que no se debe contar? ¿Hay cosas que os gustaría contar y cosas que no? Te has amontonado, has hecho un montón de preguntas. A ver, sí, no. Como decía Rubén, estamos aprovechando las 100.000 ocasiones que tenemos últimamente de encontrarnos con esto de la gira de promoción para ir avanzando en el siguiente. No tenemos todavía la idea clara de lo que es de lo que va a ser el siguiente álbum, entre otras cosas porque efectivamente nos vamos a tomar esa libertad que se tomaba Pratt y que nos ha dejado en herencia de saltar en el tiempo e ir a donde nos apetezca o nos parezca más pertinente. El plan es seguir la serie, como decía antes, entonces evidentemente los huecos biográficos son los que podemos utilizar y los periodos del personaje que están contados, sobre todo lo que está alrededor de la Primera Guerra Mundial, pues ahí no podemos añadir gran cosa porque, entre otras cosas, pues es que no sería... iría un poco en contra, digamos, de la biografía oficial del personaje. Y respecto a... Pero bueno, afortunadamente hay un montón de espacios en blanco todavía en la biografía que son apasionantes y que van a dar mucho de sí, seguro. Y respecto a lo de la guerra civil, es una pregunta que nos hace mucho. Yo creo que, sobre todo por el hecho de que seamos los dos españoles, pues es una pregunta muy recurrente. Cada vez que vamos a Francia, por ejemplo,
no hay vez que no nos lo pregunten. Y en realidad no es algo que nos interese especialmente. De momento, por lo menos, no nos motiva, lo hemos hablado y es que sí, es como ir directamente hacia el final del personaje cuando aún te queda un montón de cosas interesantes que contar antes, ¿no? Y incluso yo creo que en cierta medida es traicionar un poco la voluntad de Pratt. Pratt, si te das cuenta, con el tema del amor y con el tema de la muerte fue muy calculadamente ambiguo. Con el amor no sabemos muy bien de quién está enamorado Corto Maltés, podemos suponer que es Pandora, pero nunca es explícito al respecto ni evidente. Lo deja en una especie de nebulosa que yo creo que a los lectores, a mí por lo menos, me encanta. Me parece ese toque romántico tan interesante, ¿no? Es un personaje muy ligón, así, muy encantador, que todas las mujeres están locas por él, pero al mismo tiempo parece que está enamorado de alguien perdidamente, pero parece un amor imposible, pero todo parece, no sabemos nada. Con la muerte es un poco igual. Él en su día dijo efectivamente que iba a desaparecer la guerra civil, porque le parecía el preludio de la Segunda Guerra Mundial, que era un poco ya la muerte de cualquier tipo de romanticismo en combate, digamos, pero al mismo tiempo pues metía una carta sobre que hablaba de un corto maltés que había envejecido al borde del mar y que estaba ciego. No sé, dejaba como pistas, contradicciones y eso, lo dejaba en un terreno de ambigüedad, como dejando espacio al lector, yo creo, para que cada uno se imagine lo que le conviene más o lo que le seduce más. En principio vamos a seguir por ese camino, ¿no? Por el camino de la sutileza y de no dar un punto final a un personaje cuando apenas estamos retomándolo después de un hiato de 20 y tantos años. ¿Creéis que el personaje tiene algo también de quijotesco? Siempre luchando en el bando de las causas perdidas, en el bando de los débiles. Sí, lo tiene, pero a mí lo que me interesa es que no es un Quijote, pero con unos ciertos matices. Es un Quijote, digamos, del siglo XX, que es cuando está creado, ¿no? Tiene un aspecto de vez en cuando canalla, si quieres, ¿no? Y retomando un poco esto de la ambigüedad, en el sentido moral, a veces también Hugo Pratt jugaba con ese tipo de ambigüedades. Llega al punto de mostrarnos, por ejemplo, a Rasputín como un idealista y a Corto Maltés como el tío avaricioso e interesado por los tesoros, ¿no? No siempre es tan claro que es el idealista puro y duro, ¿no? Que persigue las causas nobles. A veces es un tío interesado por el dinero y de hecho la vida que lleva es la de un tío que vive bastante bien, ¿eh? Que tiene su casa en Hong Kong, que tiene un cuadro de Gauguin que la roba el otro. Es la vida de un pirata, no es la vida de un idealista precisamente. ¿Vais a aprovechar la excusa de estar trabajando en Corto Maltés para haceros viajes como los que hacía Hugo Pratt? ¿Creéis que está bien eso de viajar para captar un poco el espíritu aventurero de Corto Maltés? Dilo tú. No, yo pienso que no es obligado. Capítulo de llorar. No es obligado, lloramos. Pues sí, vamos a ir. No, de hecho no es obligado, pienso, para hoy en día, para hacer una historieta de aventuras, tener que viajar. Es evidente que puedes tener otro... ¿Cuántos viajes hiciste con Dieter Lumpen? Que era otro viaje. Cada capítulo era un viaje diferente, de habitación a habitación, o sea, no hay problema. Pero es verdad, uno enseguida piensa en Pratt, piensa en viajes, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que no todo lo que dibujaba Pratt hizo el viaje antes, ¿no? Muchas veces fue a posteriori, ¿no? O sea, porque Pratt era antes de nada un gran lector, ¿no? O sea, todos conocen su extensa biblioteca que tenía en Granbo, o sea, pero sí, tenía unos 20.000 volúmenes, sí, ¿no? O sea, una cifra de este tipo. Digamos que luego sí, que tuvo interés en Argentina o en muchos lugares, una tierra, digamos, en la isla de Pascua y tal, ¿no? Pero digamos que, bueno, es lo que enseguida relacionas, ¿no? Pratt, aventura y viajes de Pratt, ¿no? Yo lo encuentro magnífico, ya nos gustaría a nosotros, antes de hacer una historia, poder hacer el viaje y luego, digamos, escribir la historia en base al viaje, ¿no? Pero en este momento todavía estamos en fase inicial, es muy rápido para decirlo. Esto además tiene bastante de mito, o sea, es raro,
los tebeos no funcionan como, Sí, como las películas, tenemos, no vas a localizar exterior. Tenemos la imagen del dibujante atado a la mesa de dibujo, ¿no? Sí, Prácticamente. es bastante más realista, sí. Bueno, ya para terminar, os recuerdo, no sé si quieres hacer una pregunta. Sí, me gustaría una pregunta porque creo que es un aspecto que no se ha tocado. ¿Blanco y negro o color? O sea, Hugo Pratt crea el personaje en blanco y negro y años más tarde, bastante más tarde, lo colorea a su mujer y se publica en color. Pero él lo había pensado en principio en blanco y negro. ¿Cómo lo habéis pensado vosotros? Porque además tenéis las dos ediciones. ¿Cómo ha sido esta...? Pues en las dos ediciones lo hemos pensado. Sí, no. En dual. No, es una pregunta, de hecho, Recurrente también. nos hace muchas veces y es lógico, ¿no? Ver las dos ediciones y te planteas esto. De hecho, sabíamos que saldría la edición en color porque el mercado francés, sobre todo, digamos, es lo que digamos es gran public, es en color todo, ¿no? Lo que ocurre es que luego los editores lo hicieron en blanco y negro porque el conocedor de Hugo Pratt, el coleccionista, necesitaba una edición de este tipo que luego ha sido un éxito, ¿no? O sea, pero sí que cuando yo, al momento de dibujarlo, yo pensaba en blanco y negro. Pero lo que ocurre es que mi experiencia, por lo general, en los libros que he hecho, funciona de un modo parecido. Yo puedo dibujar incluso en línea clara, pero ya sé el color que va a ir, ya pienso con el color. Y lo mismo me ocurría con Corto Maltés. O sea, yo sabía que tenía que haber espacios en blanco y manchado para yo sentirme, para divertirme mientras lo dibujaba, pero al mismo tiempo sabía este elemento va a ir en color, que en color va a tener un significado, porque hay como dos lecturas. El blanco y negro es una lectura más directa, más de expresionista. En cambio, el color hay otra búsqueda. En el color puedes encontrar otros matices, digamos, la aurora boreal, el agua de los ríos, la misma sangre, que tienen también su valor, ¿no? Es otro tipo de lectura, ¿no? Pienso que los dos son perfectamente compatibles, ¿no? Y para mi gusto, pues lo encuentro perfecto ahora. Y sobre todo cuando sabemos que Pratt, durante una época, todos los libros que han aparecido estaban en color, ¿no? Digamos que las dos opciones son válidas. Ahora, los lectores pueden escoger, y ahí está un poco, yo comprendo su dilema, ¿no? Es decir, ¿qué escogemos, no? Un poco, aquí poco podemos hacer. Bueno, yo creo que ya para terminar, pues agradecer a la editorial, a los autores que me hayan permitido estar aquí. Y no sé si vosotros queréis añadir algo a vuestro público, porque si no tenéis que ir a firmarles rápidamente a la cuarta planta, que ya teníais cola a las 5:30. O sea que ahora puede ser tremenda. Me agradeceríamos la presencia sobre todo, ¿no? Y el interés que han podido tener para este nuevo Corto Maltés. Gracias a todos. Pues nada, pues Muchas gracias. Gracias.